Sabemos que este horario es un poco complicado, así que trataremos de hacerlo un poco dinámico. Como tenemos planteado, esta es una charla sobre las herramientas de lo que es la planeación patrimonial, aspectos fiscales, prácticos y demás. Esperemos que aguanten antes del cóctel. Bueno, primero que nada, pues la definición de qué es planeación patrimonial, ¿no? Hablamos de que planeación patrimonial nos referimos a la organización del patrimonio de tal manera que permita a las personas tener cuenta ordenada de sus bienes y de destino, ¿no? En esta parte es muy difícil trabajar con los latinos en general, o el mexicano, porque todos pensamos que vamos a vivir para siempre, que no vamos a tener cuestiones de incapacidad, de invalidez, que nuestros hijos menores de edad siempre nos van a tener para apoyarlos, ayudarnos y demás. Y es un poco complicada la tarea como asesores de concientizar a los clientes que, aunque sean jóvenes, aunque el patrimonio esté creciendo, que no sea un gran patrimonio, tienen que organizarlo, ¿no? Y que deben de tener un asesor que los pueda ayudar, dependiendo del tamaño del patrimonio y de las características, a ayudarlos a organizar desde todos los puntos de vista: fiscal, legal, financiero, sucesorio y demás, ¿no? Algo con lo que nos encontramos es que los clientes, cuando una vez que deciden el llevar a cabo una planeación patrimonial, y eso nos contarán ahorita los fiscalistas, algo que nos encontramos es, bueno, cuando ya deciden que quieren iniciar una planeación patrimonial, es un poquito de repente complicado el concientizarlos de, por ejemplo, hay estrategias en donde tienen que perder el control, ya platicaremos un poco más adelante, y en general a todo el mundo le gusta tener como todo en orden, pero con sus condiciones, ¿no? Otra cuestión que debemos tomar en cuenta para las planeaciones patrimoniales es que son extractos a la medida. Realmente no existe una regla definida, depende mucho de las características de la familia, las características del dueño del patrimonio, la edad, la complejidad que tenga al pensar, la complejidad del patrimonio. Realmente cada caso, que lo quisiéramos llevar de manera serial, es diferente. Cada caso tiene que ser analizado desde todos los puntos de vista, ¿no? También decimos que la planeación patrimonial trata de afrontar las eventualidades previsibles y también las imprevistas, ¿no? Como asesores en materia patrimonial tenemos una responsabilidad al concientizar a los clientes de qué podría pasar. Y qué podría pasar muchas veces es nuestra tarea el hacerlos estudiar. ¿Qué pasaría si hoy no estuvieras con tu familia? ¿Qué pasaría si hoy no estuvieras con tu patrimonio? Y, bueno, llevemos a cabo todas las cuestiones que puedan ser previsibles. Las imprevistas las podemos manejar como puras expectativas, pero realmente cada situación es diferente, ¿no? Tengo problemas con esta cosa. El patrimonio significa trabajo de mucho tiempo, de toda la vida, ¿no? Algo que yo no veo lógica con la gente que trabaja mucho, los empresarios y demás, es que pueden gastar mucho en el seguro de un auto caro, pueden gastar mucho algunas veces en el seguro de una casa, en cuestiones materiales, y no necesariamente están dispuestos a gastar en la protección de su patrimonio, ¿no? Y que significa la protección del trabajo de toda su vida, ya sea que hayan heredado, ya sea que sean empresarios que tengan una actividad constante y de la cual están acumulando bienes de todo tipo. Aquí es un poco el trabajo que han ido realizando. Algunos han costado más trabajo que otros, y nuestra labor pues, es ayudarlos a proteger este patrimonio, ¿no? Los elementos de la planeación patrimonial. Algo que no debemos de perder de vista es que, bueno, está la cuestión legal. Yo siempre peleo un poco con los clientes cuando me dicen, tengo todo resuelto con un protocolo que me hizo un especialista y que me dijo lo que debería hacer
la organización de mi familia, lo que debería ser la organización de las sociedades que conforman el grupo. ¿Qué pasa? Muchas veces estos protocolos son solo conceptuales y realmente tienen que apoyarse de elementos legales. Un protocolo que son solo buenas voluntades de que la familia da su mejor esfuerzo para reunirse los fines de semana. Los integrantes de la familia procurarán no demandarse. Los integrantes de la familia procurarán casarse con capitulaciones matrimoniales que excluyan el patrimonio de la familia. Si estas cuestiones no las llevamos a un plano legal, a un plano que sea obligatorio, realmente enmárquenlo y ahí tengan como un buen recuerdo del abuelo, un buen recuerdo de los padres. Realmente, no por el hecho de que estemos 3 abogados en el panel, pero se tiene que llevar al plano legal, ¿no? Se tienen que celebrar los convenios que sean necesarios, los contratos de fideicomiso que sean necesarios, se tienen que celebrar testamentos en su caso. Vamos, el protocolo tiene que llevar un acompañamiento jurídico. También fiscaliza el fiscal legal y el fiscal puro, ¿no? Muchas veces, cuando pensamos en transferir el patrimonio, pensamos como al corto plazo, ¿no? Bueno, es decir, transfiero el patrimonio y si me muero ya está todo listo, lo tengo en un testamento y demás. Nunca tomamos en cuenta las implicaciones fiscales que puede tener la transferencia del patrimonio. No tomamos en cuenta las contingencias posibles que podemos generar. El decir, bueno, no pasa nada, yo total que ya muerto, y todo el mundo tiene la carta que dice, ya muerto se acabaron los efectos fiscales. Lo que mucha gente no concientiza es que los efectos fiscales van para la supresión y que realmente, si le quiere facilitar la vida al organizar el patrimonio, ¿por qué no le facilita también la vida tomando en cuenta todos estos aspectos fiscales a la hora de transferir? Ya Víctor hablará más adelante de los detalles. También la cuestión financiera, ¿no? Muchas veces, y es común en los clientes latinos y los mexicanos, cuentas no declaradas, desorden en el manejo de sus cuentas, desorden en el manejo de sus inversiones. No existe muchas veces un criterio definido hacia la familia. Hay personas, sobre todo el hombre empresa, que está acostumbrado a él dirige, él ordena cómo se conforma su portafolio y demás. Sin embargo, nunca transmite de una manera ya formal a su sucesión la forma de cómo organizar esas inversiones, ¿no? Probablemente el dueño del patrimonio tenía una forma de llevar su portafolio de manera conservadora, y como no deja ningún candado, no deja ninguna especificación, el día que su sucesión, ya sea por un fideicomiso u otro tipo de mecanismo, reciben estas cuentas, pues de repente, ¿por qué no la viuda dice, bueno, pues si mi marido tenía 20% en renta fija y yo siento en riesgo, yo también me siento capacitada para hacerlo, entonces también yo voy a entrar al riesgo? Muchas veces tenemos que pensar que la cuestión financiera es importante tenerla controlada, dejarla con sus parámetros, a efecto de que al transmitir tampoco se pierda ese patrimonio en malos manejos, ¿no? La cuestión sucesoria también es importante, ¿no? El no nada más pensar en tener los mecanismos de manera inmediata. Siempre que llegan conmigo a pedirme consejos sobre estructuras de cómo diferir impuestos, de cómo transferir la propiedad, la mayoría no piensa en qué va a pasar con su sucesión, qué va a pasar si tienen una esposa o dos esposas, una ex esposa o una esposa actual. No piensan en cómo manejaría su sucesión el patrimonio completo, entonces es importante tenerlo en cuenta. Y una más es el jurisdiccional, ¿no? En un mundo globalizado, lo cierto es que cada vez las familias son más complejas. Tenemos dobles nacionalidades, tenemos residentes para efectos fiscales en otros países. Tenemos ya familias que el uso común es mandar a los hijos al extranjero, y muchas veces cuando se hace una planeación, es una planeación para mexicanos. Nunca se toma en cuenta pues, que de repente si la hija se quedó a vivir en Estados Unidos porque fue a estudiar y se casó con un americano y por cuestiones se convierte en pagadora fiscal en Estados Unidos, sus reglas cambian, ¿no? Sus reglas cambian. Nunca pensamos, por ejemplo, en que cuando adquieren inmuebles fuera de la jurisdicción, adquieren una segunda casa, una tercera casa, un departamento, los patrimonios cada vez más se han ido complicando, se han ido vuelto más complejos, bueno, obviamente también dependiendo del tamaño del patrimonio,
pero cada vez nos encontramos con que los asesores en materia patrimonial tenemos que pensar las jurisdicciones, no solo del que está prestando, sino las jurisdicciones de donde están los inmuebles y las jurisdicciones en donde se localizan los herederos, ¿no? ¿Cuáles son nuestras herramientas? Pues tenemos como el rey de las herramientas, que es lo mínimo que le pedimos a los clientes, que es el testamento. Es increíble pensar que hay muchos patrimonios grandes, complejos, en los que ni siquiera existe un testamento, ¿no? O sea, es un elemento que como mínimo debería de existir en las planeaciones de los individuos. Parecería fácil el decir, bueno, voy a probar testamentos, más lo otorgo en la jornada notarial, ¿no? Total que si un notario me puede elaborar el testamento, ahí yo diría que existe complejidad, hay complejidad en la forma de redactarlo, hay que ver qué bienes se integran. Por ejemplo, hay mucha gente que de repente en los testamentos incluyen bienes que ni siquiera jurídicamente son de ellos. No podemos disponer de lo que no es nuestro, ¿no? En México se lleva, por ejemplo, una práctica muy común en la transmisión de inmuebles, eso se va a acabar, ¿no? A través de poder, ¿no? Entonces, bueno, pues mi abuelito adquirió a través de poder, y aquí se han ido, ¿no? Lo cierto es que no podemos heredar lo que no es nuestro. Eso siempre hay que dejar claro a los clientes. Yo insisto mucho que antes de hacer un testamento hay que revisar el estatus jurídico de cada bien que se va a heredar. Me han tocado casos en que se quiere heredar algún inmueble que ni siquiera llegó a cabo la adjudicación, que así se quedó. Lo voy a heredar porque ahí vivo, porque mi marido me lo dejó y listo, ¿no? Es importante la elaboración de un buen testamento. Les puse en segundo lugar la voluntad anticipada. Yo creo que los que residimos en DF, los que tenemos domicilio en DF, no hemos utilizado como deberíamos utilizar la voluntad anticipada. Es un elemento que para gente que vive en otros estados creo que sería de gran utilidad. El quitar un poco la responsabilidad, o más que bastante, a la familia, al tener que decidir qué va a pasar con la persona en caso de que tenga una enfermedad terminal y demás. Este documento es súper sencillo, súper notario, y básicamente lo que dispone es en vida. Digo que va a pasar por mis órganos, esa es la primera, soy donador, no soy donador de órganos, y el segundo es designar un representante. Este representante lo único que va a hacer es aceptar el cargo, y en el momento que se le decide sacar su documento y decir, no es mi decisión, yo únicamente estoy viniendo con este documento como representante del señor en vida y en términos de sus facultades, dispuso que quiere donar órganos o quiere que lo desconecten, ¿no? Nosotros en la firma lo que vamos a tener es como paquete de bienvenida, ¿no? Tiene que escribir y venderse, ¿no? Es otra situación. Capitulaciones matrimoniales. Es otra práctica que tampoco la tenemos muy arraigada en los mexicanos, a pesar de que existe en las diferentes legislaciones de los estados. Cada legislación local tiene sus características, pero no lo utilizamos. Es como cuando hablamos de prenup, siempre pensamos en Estados Unidos y pensamos que en México no podemos llegar a ese tipo de acuerdos. Sin embargo, existe. Creo que los acuerdos de amor y de entendimiento inician precisamente con un orden desde el inicio, desde el principio. Esta es otra herramienta que se puede utilizar mucho, ¿no? Luego tenemos los fideicomisos testamentarios de control accionario. Lo cierto es que si queremos ser un poco más complejos, un poco más específicos en la organización del patrimonio y no ser tan genéricos como puede ser, por ejemplo, un testamento, el fideicomiso testamentario, el fideicomiso de control accionario para el caso de paquetes de acciones son una buena manera de distribuir. Yo siempre repito algo que escuché, que el fideicomiso es la mejor forma de mandar después de muerto, ¿no? En este caso, le podemos dar, si esto no sea contrario al derecho, todas las especificaciones y todas las características que le quiera dar el dueño del patrimonio a la hora de transferir a sus herederos, ¿no? Hay que cuidar obviamente los textos, hay que cuidar la cuestión fiscal, ya veremos más adelante los cuidados, digamos, que podemos tener en estas cuestiones.
Los seguros son también un medio que tampoco se utiliza de manera común. Hay gente que me dice, ¿puedo ser tu cliente si no tengo X número de millones de dólares? Y la respuesta es sí. El ejemplo más claro es el típico empleado que tiene una casa, que tiene probablemente una segunda casa, que en su vida tuvo hipoteca, que ha logrado darle una buena estructura de vida a su familia y demás, pero que digamos no es el mejor ahorrador y tampoco los excedentes que tiene de dinero le alcanzan para ser un empresario, ¿no? Los seguros, pero de repente pues, son así, religiosamente han pagado un seguro de vida en el que están heredando a su familia, a sus hijos, 2 millones de dólares y demás, y que dicen, bueno, vivo, no valdría eso, pero si falto, ¿qué pasaría con esos 2 millones de dólares? ¿Qué pasaría si llegan de repente a mi esposa, que hoy día lo único que administra es los gastos de la casa y demás? ¿Qué pasaría con mis hijos menores de edad? Muchas veces lo que hacemos es utilizar estos seguros, lo hicimos a efectos de hacer una planeación con la suma asegurada que se recibe, ¿no? También los utilizamos, por ejemplo, para el caso de planeaciones de control accionario, para planeaciones de seguros cruzados. Se puede hacer mucho con los seguros. En algunas familias, por ejemplo, se ocupa incluso hasta para el pago. Hay la verdad es que personas que son muy previsoras que dicen, oye, yo pienso que yo igual voy a recibir patrimonio, pero, por ejemplo, mi patrimonio el 90% está compuesto por inmuebles, ¿no? ¿Cómo le va a hacer mi sucesión para pagar todas esas adjudicaciones de inmuebles? Muchas veces los seguros son ocupados, un seguro de vida, por ejemplo, aparejada a la planeación, para que con la cantidad entregada a la familia puedan hacer frente a todos esos gastos que tienen una vez que fallece el autor de la sucesión. Tenemos el protocolo familiar que, como ya les comentaba al principio, tiene que ir acompañado de las cuestiones jurídicas. Realmente un protocolo conceptual nos sirve como un marco de referencia para saber qué quería de tu empresa, qué quería de tu patrimonio el autor de la asociación. Sin embargo, para hacerlo obligatorio tiene que ir acompañado de todos estos convenios de accionistas, tiene que ir acompañado de fideicomisos, tiene que ir acompañado de todo lo que sea necesario a efecto de que se materialice y que no nada más quede como un lindo documento, ¿no? Como otro elemento tenemos las fundaciones en México y en el extranjero. La concepción que tenemos en México, pues es de fundación, tiene que ser algún ente jurídico para efectos de llevar a cabo altruismo. Básicamente conocemos las FACER, ya sean donatarios o no donatarios autorizadas, o tenemos las IAPs en el Distrito Federal, ¿no? Hay familias cuyo patrimonio es lo suficientemente bueno y que tienen esta voluntad de ayudar más allá de su vida, y que desean en México constituir este tipo de entes jurídicos a efecto de seguir ayudando en el tiempo, ¿no? Algunos van más allá con las IAPs, están súper reguladas, ¿no? Y demás. También existen las fundaciones en el extranjero, que ya lo explicará Alejandro, tienen una connotación totalmente diferente a la que conceptualizamos en México, y que son utilizadas precisamente para planeación patrimonial, ¿no? Como una estructura offshore. Tenemos también las estructuras fuera de México. Como yo les decía, la cuestión jurisdiccional se ha vuelto un tema que cada vez más real, en el que los asesores tenemos no nada más que pensar en los efectos jurídicos, legales, financieros en México. Tenemos que pensar qué pasa con el patrimonio en el extranjero, tenemos que también tomar las ventajas que podemos tener con estructuras fuera de México, y es una parte bien importante de la planeación. Ahí van a ver el individuo rodeado de y demás. Tenemos también a los trusts, que de repente es complejo el explicarles a los clientes qué diferencia hay entre esta figura y el fideicomiso, cómo funciona, en qué jurisdicción sí se puede establecer un trust, en cuáles no es tan conveniente, qué mecanismos pueden tener para llevar a cabo los fines que tienen del trust. Y algo que no sé qué piensan ustedes, pero una cuestión que por ejemplo tenemos con el trust es la dificultad con los clientes para que acepten el renunciar al control.
esta parte, sobre todo lo veo cuando viene aparejado con una estrategia fiscal, el que el fiscalista recomienda de manera firme, señor, usted para que funcione toda esta estructura necesita perder el control. Pero pues el mexicano y el latino no quieren perder el control. No sé si quisieran comentar acerca de esto, que es una realidad que vivimos, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, efectivamente, en la vida práctica es uno de los retos más importantes. Poder decirle a la persona que creó un patrimonio que en aras de poder transmitirlo sin una consecuencia fiscal inmediata, es necesario perder el control de ese patrimonio, dárselo a un tercero que no tiene idea quién es, que está en un país lejanísimo, a veces en Asia, y que esa persona, como su nombre le indica, tiene que confiar en él y ver por qué él le da por el patrimonio que ha creado en su vida y transferirlo una vez que él ya no esté en vida y que ya no va a poder tener el control de poder forzar a ese trustee a cumplir con las disposiciones que crean en el trust, pues él simplemente confiar en que va a ser cumplida su voluntad y se va a transferir a quienes se. Así es complejísimo. Básicamente tienes en la pantalla al individuo como eje central. Lo que yo les decía al inicio, tenemos que ser cuidadosos en entregar trazabilidad, en ser empáticos con los clientes, empáticos con las familias, a efecto de que cada caso es distinto. No necesariamente todos los elementos que ustedes ven en la pantalla se tienen que utilizar en un solo individuo. Es lo ideal cuando hay patrimonios que tienen una complejidad. De repente está el cliente que tiene jugando con la esposa y que tuvo hijos y demás, pero tenemos el cliente que lleva 4 divorcios y tuvo hijos con todos sus matrimonios anteriores y hasta que tiene la familia alterna, ¿no? Como asesores tenemos que ser creativos para cubrir esas necesidades que tiene el cliente, para cubrir también la parte fiscal, la parte legal y para que tengan tranquilidad. En esta primera intervención yo quiero que se queden con la idea de que hacer planeación patrimonial significa hacer que nuestros clientes duerman tranquilos. Ninguna planeación funciona, por eso nuestra labor es comentarlo. Si el cliente después de firmar no duerme, si el cliente después de firmar dice, oye, qué padre están tus documentos, qué bonito, qué bien quedaron, pero yo tengo nervio de que un señor en Nueva Zelanda se pueda volver loco y no me entregue mi patrimonio. No me siento cómodo. Las planeaciones son para, siempre les pongo el ejemplo a los clientes que tú quieres lanzarte un paracaídas y decir, si no se abre, todo está en orden, todo está perfecto y puedo llevar a cabo esa experiencia, ¿no? Para eso estamos juntos, ¿no? Bueno, pues buenas noches. Pues ya que no me presentaron, voy a tener que presentar. No estoy aquí de colado, si estaba invitado. No, mi nombre es Víctor Orajas, soy abogado, me dedico a derecho fiscal, con más de 3 años de experiencia en planeación patrimonial y fiscal propiamente, con más de 9 años, casi 10 años ya colaborando en Bachelor y gran parte en el área fiscal. Entonces, pues nuestra práctica nos ha llevado a tener que lidiar con diferentes cuestionamientos en relación con la planeación patrimonial. Y pues precisamente uno de los pilares o fundamentos de la planeación patrimonial está regido por la materia fiscal. Nadie quiere ver disminuido su patrimonio al momento de sucederlo a quienes van después a tenerlo, ¿no? A sus hijos, a su esposa o a la gente que simplemente se quiere ceder, ¿no? Entonces, y la manera de no disminuirlo pues es planeando, ¿no? Se dice que México es un muy buen país para morir, ¿no? Porque se piensa que no están grabadas las herencias en México. Hasta el día de hoy, y lo subrayo y lo quiero fundar hasta el día de hoy, porque, pues bueno, si bien todavía no tenemos claro cuál es la propuesta de reforma fiscal, pues hay algunos rumores de todo el hermetismo que se ha dado a la Secretaría de Hacienda, pues nos han dicho que posiblemente a partir del domingo tengamos una propuesta de poder ahora grabar las herencias en México, como se hace en muchas partes del mundo, ¿no? Esto no se está innovando en el país, ¿no? Y pues bueno, independientemente de si esto sucede o no, la verdad de las cosas es que pues no nada más
se debe planear porque en México, o se debe dejar de planear porque en México al día de hoy no hay impuesto a las herencias. Lo cual no es necesariamente cierto, es parcialmente cierto, como os voy a explicar en un rato, ¿no? Pero al final del día sí se debe planear, porque el no hacerlo puede conllevar a perder parte del patrimonio al momento, ya sea de entregarlo en vida a las personas que se deseen, o bien al momento de morir. ¿Qué es lo que tenemos que ver, o qué tenemos que tener en mente al momento de planear en materia patrimonial? Bueno, pues lo primero es que tenemos que distinguir, porque cada uno de los bienes que se van a suceder tiene un tratamiento fiscal distinto. No es lo mismo dar acciones o donar acciones, no es lo mismo donar efectivo, joyas, arte, monedas centenarias, a donar un inmueble, ¿no? Por ejemplo. Tenemos que distinguir los bienes que se van a transferir, tenemos que tener muy claro, o buscar en nuestros clientes también tener muy claro qué es lo que se va a transmitir y a quién, de manera muy puntual, ¿no? También tenemos que tener muy claro si esta transmisión se desea hacer en vida o se quiere comenzar para la transferencia patrimonial de una manera ordenada en vida, o bien si quiere dejarse todo para una vez acaecida la muerte. Y finalmente también tenemos que pensar, sobre todo en materia fiscal, quién es el destinatario de estos bienes que se van a entregar. No es lo mismo donarle un bien, me refiero claro en materia fiscal, donarle un bien a mi esposa, a mis hijos, que donárselo a un tercero, que donárselo a la caridad, que donárselo a la empresa de la cual formo parte. Lo primero que tenemos que pensar cuando estamos haciendo una planeación patrimonial es si se van a dar los efectos de una enajenación para efectos fiscales. Y aquí hay particularidades muy propias que es necesario tener en cuenta, porque no sigue las mismas reglas necesariamente en la materia civil. Por ejemplo, el Código Fiscal dice que, bueno, tenemos un poquito más adelante, simplemente ahorita dejar la idea de que si no hay enajenación para efectos fiscales, pues prácticamente no va a haber ningún efecto fiscal. Y hay algunos casos muy particulares que vamos a entrar en ellos, los cuales el Código Fiscal considera que no hay una enajenación para esos efectos. Por el contrario, si la planeación fiscal, la planeación patrimonial que estamos llevando a cabo, conlleva una enajenación de bienes, inmediatamente se va a detonar una multiplicidad de gravámenes, como son el impuesto de la renta, el impuesto que se da tasa única, el IVA, o incluso si se trata de un inmueble, también el impuesto de adquisición de inmuebles. Entonces, lo deseable, lo común, es que cuando estamos haciendo planeación patrimonial, se esté plenamente seguro que no se están enajenando los bienes desde ahora, a menos que esa sea la idea, a menos que esa sea la intención de entregarlos en vida a la persona, en cuyo caso sí será necesario cuidar que ello no afecte patrimonialmente a la persona. Aún así, si hay una enajenación para efectos fiscales, también existen aún habiendo una enajenación para efectos fiscales, existen algunos casos y algunas herramientas en materia fiscal que podemos tomar ventaja, y que son precisamente la exención que al día de hoy, insisto, proporciona la ley de impuesto de la renta, sobre todo en materia de donaciones entre cónyuges y de ascendientes a descendientes, es decir, a hijos. Y aquí las donaciones son irrestrictas, de manera ilimitada, se puede donar todo el patrimonio en vida, y en la medida que se cumplan con ciertas formalidades, tanto propias de la donación, ya sea en materia propiamente civil, como propias de la materia fiscal, con algunos requerimientos, como declararlo, etc., en esos casos estará libre de impuestos. Entonces, las donaciones son una herramienta muy importante y muy común que utilizamos en la planeación patrimonial, porque nos permite transmitir el patrimonio en vida, siempre en vida, sin un efecto fiscal en la medida que sea de cónyuges y hijos. Por lo que se refiere a ascendientes, es decir, cuando los hijos quieren donarle algo a sus padres, sí tenemos alguna limitante, la ley ahí impone un candado, y es que estará exenta esta donación en la medida en que el padre a su vez no la transmita o no la done a otro descendiente, en línea recta. Y bueno, pues esto fue un candado, se incorporó en la ley hace unos años precisamente para evitar planeaciones fiscales en las cuales se buscaba entregar las acciones a un hermano, que no está comprendido en la exención,
y por lo tanto se donaban al padre y el padre al hijo y quedaba exento o al nieto y quedaba exenta esa donación. Entonces, en este momento tenemos un canal que además es muy amplio, porque no dice por cuánto tiempo, nada más dice, estará exenta la donación que se haga al ascendiente en la medida en que éste no la enajene o no la done a otro descendiente. No dice 1 año, 6 meses, 5, 10, 15, 20, 30 años, si la casa que le doné a mi padre tiene que quedar en sus manos toda la vida o de otra manera va a estar obligado a pagar el impuesto. Es un tema que resulta relevante ya cuando se están haciendo también temas de prevención patrimonial. Y bueno, finalmente, siguiendo la misma diapositiva, tenemos también las donaciones de hasta 70,000 pesos, también están exentas. La herencia o legado, también insisto, hasta el día de hoy está exenta para el que lo recibe, por supuesto, y de forma también irrestricta y sin limitación de parentesco. No importa que yo le herede o le llegue un bien a mi vecina, esto estará exenta para ella, insisto. Bien, ahora, ¿en qué casos? Me voy a ir muy rápido en esto porque les voy a explicar un poco más a detalle en unos minutos. La ley fiscal entiende que hay una enajenación de bienes. Lo primero que dice es, se entiende que hay una enajenación de bienes para efectos fiscales cuando hay una transmisión de propiedad, incluso con reserva de dominio. Naturalmente tenemos que irnos a las reglas civiles para determinar cuándo hay una transferencia de propiedad. Y bueno, pues la doctrina es casi unánime que dice que para que haya una transferencia de propiedad se debe transmitir el poder jurídico que se tiene sobre una cosa para aprovecharla totalmente. Tengo que transmitir todos los atributos de la propiedad para que se entienda que es transmitida incluso también para efectos fiscales. Otros casos que también la ley fiscal establece que se da en la enajenación de bienes es precisamente a través del fideicomiso. Y en ciertos casos, el primero de ellos, cuando el fideicomitente pierde el derecho a readquirir los bienes, en términos generales. Si el fideicomitente entrega un bien y pierde derecho, hay una afectación. Segundo caso, cuando el fideicomitente designa a un fideicomisario directo de él y no conserva el derecho a readquirir. Tercer caso, y ahorita regreso en ellos con más detalle, cuando el fideicomitente recibe certificados de participación del fiduciario. Y finalmente, cuarto caso, que es la cesión de los derechos sobre bienes del fideicomiso. Entrando a cada uno de estos casos, tenemos el primer caso. El primer caso, un fideicomitente, padre de familia como tal, aporta bienes a un fideicomiso, es decir, aporta a su casa, entrega un fideicomiso, siendo él fideicomisario en primer lugar, y además designando fideicomisarios en segundo lugar. Además se reserva el derecho de reversión. Y por todos estos elementos, al ser el fideicomisario y al tener el derecho de adquirir los bienes del fiduciario, él se considera que no hay enajenación de bienes y por lo tanto no se detona ninguna consecuencia fiscal. Uno de los puntos que hay que tener en cuenta también es si al momento de incorporar estos bienes al fideicomiso y llegada la muerte del fideicomitente, teniendo instrucciones el fiduciario de entregar estos bienes a los fideicomisarios, se perfecciona la exención consistente en ser un concepto por herencia legado. Es decir, propiamente no están los bienes en un testamento, simplemente hay un fideicomiso que los tiene resguardados, los tiene en la administración, y tiene obligación, por decir del fideicomiso, de entregarlos una vez llegada la muerte del fideicomitente o fiduciario en primer lugar. De darse ese caso, el fiduciario está obligado a entregar los bienes. La pregunta que nos hacemos frecuentemente en esta materia es si eso está exento de impuestos por darse en virtud de una herencia obligada. La respuesta no es sencilla, es un hecho que no estamos en presencia de un testamento, el fideicomiso no es un testamento. Puede haber fideicomisos testamentarios que surjan en virtud de un testamento o bien que sean para efectos sucesorios, pero en realidad el fideicomiso no es un acto personalísimo y solemne como es un testamento. No se rigen por las disposiciones del Código Civil en materia de sucesiones de inicio, y por lo tanto, en sentido estricto, no estaríamos en presencia de una exención por herencia. Es decir, la casa que adquieran los fideicomisarios no podría ser aprovechada por la exención por herencia. Afortunadamente, tenemos algunos criterios judiciales en los cuales se han interpretado el fondo del asunto, y se sabe que al final de cuentas la entrega de esas propiedades en virtud o por causa de muerte. Y por lo tanto, en precedentes que existen
existen, no en materia fiscal, en materia civil, se ha determinado que los fideicomisos en los cuales se transmite un bien inmueble efectivamente comparten las características de una sucesión y por lo tanto pueden caer dentro de la definición de herencia. Esto lo aprovechamos en materia patrimonial en ocasiones para tratar de fundarnos y poder aplicar la exención por herencia. El segundo caso es un fideicomitente, el mismo que estábamos viendo, aporta bienes a un fideicomiso, una casa, y nombra a fideicomisarios distintos de él, no se incluye como fideicomisario, pero tiene el derecho a readquirir los bienes. Ese simple hecho de tener el derecho a readquirir los bienes del fiduciario es suficiente para que no haya la generación de bienes por efectos fiscales. Y de esa manera no se detona el inicio de ningún efecto fiscal. Tenemos la misma interrogante, si una vez acaecida la muerte y cumplidos los fines del fideicomiso, si eso puede aprovecharse de la exención por herencia. En el tercer caso tenemos un fideicomitente que aporta un bien a un fideicomiso, no para fideicomisar los diversos de él, pero pierde el derecho a adquirir. Ahí parece que no hay duda, es unánime las líneas de pensamiento que afirman que aquí hay un despojo de la propiedad, que ya no es del fideicomitente, ya es en beneficio de alguien más, que no hay manera de que la propiedad y por lo tanto ahí se detonan los efectos fiscales. El segundo problema es, pues entonces, ¿y eso qué es? Si son sus hijos los que son los fideicomisarios, no, estamos si son sus hijos los que son los fideicomisarios, entonces tenemos en presencia de una donación que también está exenta y no generará impuestos para ninguna de las partes. Efectivamente, en el fideicomiso no existe una donación per se. El fideicomiso es distinto, para empezar son dos contratos diferentes, regulados, típicos, uno en la legislación civil y otro en la mercantil. En la donación se transmiten bienes reales, o derechos de crédito, pero en el fideicomiso lo que se tiene es un derecho personal para exigirle a un fiduciario que recibe del fideicomiso. No es propiamente una donación. Entonces, la transmisión que se hace de bienes del fideicomiso, en la cual se adquiere por alguien esos bienes, sí estaría grabada y tendría consecuencias fiscales. Naturalmente, también parte de la planeación patrimonial es precisamente ubicar a esas aportaciones a un fideicomiso en los que se pierde el derecho a adquirir en una de las excepciones que marca el impuesto de la renta, sobre todo si estamos en presencia de parientes, ¿no? Hijos, padres o hermanos. En el cuarto caso tenemos un fideicomitente que aporta un bien a un fideicomiso y recibe certificados de participación. El Código Fiscal es muy tajante en el sentido de dice, si un fideicomitente recibe certificados de participación del fiduciario, en ese momento se le da una transmisión de propiedad, una enajenación de bienes, yo asumo mi ley fiscal que pueden circular certificados libremente y por lo tanto yo no me enteraría en qué momento transmite la propiedad. En ese momento se detonarían también los efectos fiscales. El quinto caso es un fideicomitente que aporta un bien al fideicomiso y se cede los derechos sobre el mismo. Esto puede darse en dos vertientes, ya sea que lo ceda el fideicomisario o que lo ceda el fideicomitente. Si lo cede el fideicomitente, su derecho fideicomisario al fideicomiso, inmediatamente se detonan los efectos fiscales. Bueno, ahí al final del día están aclarando un bien, no tenemos tanto problema, pero donde sí podemos tener un problema mayor es si esa cesión la hacen los fideicomisarios. ¿Por qué? Porque el Código Fiscal dice, si el fideicomisario cede sus derechos sobre el fideicomiso, se entenderá que adquirió al momento de ser designado fideicomisario y se entenderá que enajena al momento en que cede los derechos del fideicomiso. Ustedes podrán imaginarse, la diferencia de tiempo puede ser de muchos años. El padre lo designa fideicomisario en el 2000, se mantiene el fideicomiso durante 13 años y en el 2013 decide enajenar sus derechos fideicomisarios. Entonces, esto quiere decir que si él adquirió la propiedad del bien y no se ubica en ninguna de las exenciones de la ley de impuesto a la renta, esa adquisición podría estar grabada para él desde el año 2000 y tendría obligación de pagar los impuestos de entonces. Es un tema de alguna manera teórico, nunca he visto yo que suceda, en principio porque tendría que cometerse muchos errores para que una situación se diera, pero en el sentido estricto está presente. Bien, ¿y cuáles son precisamente los efectos fiscales que se tendrían tanto para el fideicomitente que enajena los bienes, que se despoja de ellos, como para el fideicomisario? Bueno, para el fideicomitente,
la enajenación de un bien tiene repercusiones fiscales. La ley de impuesto a la renta dice que si es una persona física, como normalmente ocurre en materia patrimonial, en dos casos no se considera que tiene un ingreso por esa enajenación. Y es si es mortis causa o si es por virtud de donación. Y aquí es muy importante una cosa, no habla de donación a cónyuge ni ascendiente ni a descendientes, habla de donación. Lo cual es un tema, pues, de alguna manera que no salta, ¿no? Porque pues, finalmente cualquier regalo, cualquier despojo de la propiedad, siempre que se le da las formalidades necesarias para hacer una donación. Porque si no se le da las formalidades, no es una donación, es simplemente una liberalidad, pues posiblemente podríamos tener ahí una consecuencia. Entonces, para el fideicomitente regularmente no se producen efectos fiscales. Sin embargo, para el fideicomisario sí se pueden producir. Y aquí hay varias cosas que hay que distinguir. La primera, ¿quién es el fideicomisario? ¿Es una persona física o una persona moral? Si es una persona moral, ¿es una persona moral contribuyente o es una persona moral no contribuyente? ¿Es una fundación, es una IAP? ¿O es una persona moral extranjera? Y si es una persona física, si es una persona física pariente, si es un ascendiente descendiente, o si es un cónyuge de quien efectúa el fideicomitente. Si se trata de una persona física y que es un ascendiente descendiente cónyuge, bueno, podrá hacerse la excepción y por lo tanto no estaría grabado. De otra forma, la adquisición en virtud del fideicomiso estaría grabado con que hacerse un pago provisional del 20% en ese momento y posteriormente presentarse una declaración anual y pagar otro 10%, para hacer un 30% por año. Es una cantidad muy importante, ¿no? Si es una persona moral, si fuera contribuyente, pagaría también el impuesto por la adquisición de ese ingreso, y si fuera no contribuyente, no pagaría el impuesto. Y finalmente, la parte que yo considero más importante el día de hoy en materia de transmisión patrimonial, y que está totalmente desatendida. Es algo que la verdad es que muy poca gente lo sabe, muy poca gente lo entiende. Y es precisamente qué sucede con aquellas sucesiones o donaciones que se hacen a un residente extranjero, a una persona moral residente extranjero. Como les decía al inicio de la charla, se tiene la idea de que los residentes en México, bueno, que en México no hay herencia, no hay impuesto a las herencias. Y esto es, insisto, es parcialmente cierto, porque sí hay impuesto a las herencias, y ese impuesto a las herencias lo pagan los extranjeros. Entonces, si un extranjero hereda un bien en México, paga el 25% de impuestos sobre el valor del bien. Valor de la propiedad. Esto no aplica para todos los bienes, es la buena noticia. Esto aplica únicamente para bienes inmuebles, acciones y certificados de participación inmobiliaria. Bueno. Y bueno, los que no están grabados pues son el efectivo, las joyas, monedas, centenarios, cualquier bien inmueble o podría ser incluso obras de arte. Sin embargo, tenemos la otra buena noticia es que también tenemos una herramienta para poder hacer planeación patrimonial. Esta es la consistente de las donaciones. Dice la ley de impuesto a la renta que si el residente del extranjero adquiere bien en virtud de una donación, estará exento en la medida y siempre que sea cónyuge o bien sea hijo de la persona que otorga la donación. En todos los demás casos está grabado. Entonces, en el siguiente caso, tenemos a un extranjero que compra una residencia en México, un edificio, un hotel, lo que ustedes quieran, de manera directa, y lo hereda a sus hijos de manera accidental, o porque simplemente no tenía idea que en México había un impuesto a las herencias. Esta herencia en manos de sus hijos estará grabada al 25% por el hecho de ser residentes en el extranjero. Entonces, como ustedes verán, en estos casos una planeación fiscal es total y absolutamente necesaria. ¿Qué tipo de planeaciones fiscales? Bueno, pues aprovechándonos precisamente de la extensión que nos da la ley de impuesto a la renta, puede incorporarse este bien a un fideicomiso, darle la forma de una donación y aprovechar en ese sentido la exención que nos da la ley de impuesto a la renta. La diferencia es del 25% contra el 100%. El segundo caso, y es todavía más común, es el padre de familia que educa muy bien a sus hijos, les da lo mejor que puede, y resulta que uno de ellos lo manda a estudiar a Nueva York. Y el chavo se la pasa muy bien, las fiestas son lo suyo, y decide que Estados Unidos es el lugar donde quiere vivir. Y se queda de vivir allá. Y sus otros 2 hijos o 3 viven en México, cómodamente. Y resulta que el día en que él muere,
piensa que la herencia que haga, pues no está grabada en México porque en México no graba las herencias. Y insisto, esto es falso. La herencia en manos de sus hijos, que son residentes en México, y aquí subrayo la palabra residentes para efectos fiscales, porque esto no tiene que ver con nacionalidad. Él puede conservar su pasaporte mexicano, pero con el hecho de que él adquiera la residencia fiscal en Estados Unidos, en ese instante se convierta en residente fiscal en el extranjero y por lo tanto la herencia que él obtenga estará grabada en México. La diferencia entre lo que él va a pagar en impuestos a sus hermanos es del 25% sobre el total de lo que adquiere. Entonces, en este caso, lo mismo, es necesario hacer una planeación, es necesario planearlo con la ley de anticipación, hacer una donación incluso en vida, o bien generar a través del fideicomiso con las formas de vida. Y bueno, con esto simplemente quisiera terminar con unas reflexiones. El Código Fiscal se refiere a la figura del fideicomiso cuando habla de la enajenación de bienes y cuando habla de los derechos de relación o de adquirir. En otras palabras, los ejemplos que les ponía, si la persona incorpora un fideicomiso, soporta un fideicomiso un bien, pero se reserva el derecho de adquirir, no hay consecuencias fiscales. Sin embargo, ¿qué pasa con el trust? La legislación fiscal no habla de trust, por lo menos no cuando se refiere a la enajenación de bienes. Lo hace para otros efectos, y ni siquiera lo dice como trust, lo dice como figuras o vehículos extranjeros. Pero en este caso no habla de trust. Entonces, si tenemos un trust, en el cual el settlor, que no quiero llamarle el comitente, decide aportar un bien a un trust, y se reserva el derecho de readquirir el bien. En sentido estricto, no estamos en presencia estamos en presencia de una enajenación de bienes, a pesar de que pueda revertir la propiedad del bien. ¿Por qué? Porque no está en la definición del Código Fiscal y, para efectos anglosajones, la entrega, la aportación de un bien a un trust sí transmite la propiedad, insisto, en la medida que la legislación del país así lo prevea, pero en la mayoría de los casos el trust tiene la propiedad del bien y por lo tanto podemos tener la regla general de la enajenación de bienes, por lo tanto esa entrega, esa aportación a un trust estaría grabada. No sé qué opinas de esto. Sí, yo coincido, yo creo que aquí el primer punto electoral es romper el tabú. O sea, el trust es lo mismo que el fideicomiso, y desde nuestro punto de vista, la respuesta es no. Al no ser lo mismo, es una figura jurídica que se parece, que puede tener grandes similitudes, pero no es fideicomiso. En ese orden de ideas, el Código Fiscal establece que cualquier enajenación tiene un efecto fiscal, siempre y cuando no estés en las excepciones. Y en el caso conducente, la única excepción sería para el fideicomiso. Entonces, sería plenamente contigo, sería un efecto que genera impuestos. Bueno, y finalmente, el mismo tema que platicamos en fideicomiso, ¿qué pasa si al momento de la ejercicio de la muerte del settlor y pues, teniendo derecho los beneficiarios a obtener la propiedad de los bienes aportados al trust, estos lo quieren? La pregunta es, ¿podemos beneficiarnos de la exención de herencia o donación? Y la respuesta continúa siendo la misma, ¿no? El trust no es una herencia y por lo tanto, si no se cuidan también las formas de vida en una prevención adecuada, también podría ser esto sujeto a imposición, y entonces la prevención no serviría absolutamente de nada. Bien, finalmente, también tenemos algunos comentarios que la verdad los voy a hacer muy rápidos, en el tiempo, y es simplemente México tiene desde hace muchos años, fue pionero en Latinoamérica en reglas antiparaísos fiscales. Y bueno, pues no llama la atención, ¿no? Dicen que después del fútbol, la evasión fiscal en México es el deporte nacional. Entonces, pues, dado esa circunstancia, pues era necesario que se tomara en cuenta esto. Y desde hace, insisto, ya muchos años existen estas reglas antiparaísos fiscales, que lo que buscan básicamente es dos cosas, las autoridades fiscales. Uno, información, es decir, que se le informe a la autoridad dónde tiene los recursos el mexicano y cuánto está obteniendo de ingresos por ellos. Y número dos, el pago de impuestos. Básicamente lo que dice el postulado general de estas reglas de diferimiento que se conocen en el medio fiscal es que si se tiene una inversión, si un mexicano tiene una inversión en el extranjero que produce o que está sujeta a una tasa de imposición 75% inferior a la que debería pagar en México, es un paraíso fiscal. Y ojo, México
abandonó el criterio objetivo de una lista de países, Caimán, Bermuda, Bahamas, todos estos, abandonó ese criterio de lista, lo que se llama la lista negra, y ahora tiene un criterio por jurisdicción. Es decir, Estados Unidos puede ser un paraíso fiscal si no se pagan impuestos. En la medida en que esté en un régimen jurídico en virtud del cual se pague un impuesto inferior al mexicano, el 75% inferior al mexicano, Estados Unidos puede ser un paraíso fiscal. Naturalmente, ya cuando se dieron cuenta de que esto podría llegar a extremos, existen algunas reglas que flexibilizan el tema, si hay un acuerdo de intercambio informacionario, hay una lista de nacional fiscal de aquellos países que se consideran que tienen este acuerdo, y en esos casos se obtienen algunos beneficios. Entonces, básicamente, aquí lo que les tenía es, bueno, pues el mexicano tiene sus inversiones en el extranjero, que si las tiene a través de una entidad jurídica por la cual no paga impuestos, el gobierno mexicano o paga una tasa inferior, el gobierno mexicano estaría pidiendo la anticipación del pago de los impuestos en el ejercicio, aún y a pesar de que no fueran distribuidos al residente en México. Y bueno, con la siguiente lámina simplemente darle un paso a Alejandro. Existen algunas excepciones por las cuales no se aplican las reglas de diferimiento de paraísos fiscales, y una de ellas, precisamente muy socorrida en la tradición patrimonial, es precisamente aquella que nos dice que no se considera que hay una inversión en un régimen fiscal preferente o en un paraíso fiscal, como bien se conoce, cuando no se tenga el control de la figura jurídica en la cual se participa. Y esto es muy lógico. Si yo tengo una inversión en un fondo de inversión, bajo la redundancia, en el cual yo soy uno con una participación minúscula de los miles de millones que están ahí, pues yo, ¿cómo puedo controlar, en primer lugar, la imposición, o los impuestos que paga este fondo? Es más, yo no tengo ni idea de cuánto paga el impuesto este fondo, ni si está ubicado en Caimán, en Anguila o donde sea, ¿no? Entonces, en este caso, la ley lo considera que al no tener el control, por lo tanto, no se tiene la obligación de anticipar ese ingreso, porque no es algo deseado, sino algo que simplemente se dio como consecuencia de inversión. Buenas noches. Pues a mí me tocó hablar muy brevemente de lo que es la figura del trust, ¿no? Y la intención de abordar este tema es muy simple. ¿En qué casos los mexicanos que tienen bienes en el extranjero deben de acudir a herramientas del extranjero para proteger sus bienes, como parte de su planeación patrimonial? ¿Sí? Creo que en ese sentido tenemos un área de oportunidad inmensa. ¿Sí? El mexicano que tradicionalmente tiene bienes en el extranjero, llámese cuentas de bancos, llámese departamentos, lugares de verano, para ir a esquiar, barcos, muchos de ellos deciden tener los bienes en lo personal, como personas naturales, como personas físicas, o en algunos casos, yo creo de los peores de los casos, a través de personas morales mexicanas, o de estructuras jurídicas mexicanas, lo cual tiene consecuencias, como vamos a ver un poco más adelante, pues son los siguientes. O pueden tener un efecto fiscal nocivo, o mucho más gravoso que podrían tener si acuden a ciertas figuras de los extranjeros. Adicionalmente, al tratarse de un encuentro fiduciario, pues pudimos hablar de la figura del trust, precisamente por el comentario que hicimos hace unos minutos. Existe gran confusión, o para muchos existe una similitud completa entre la figura del fideicomiso y el trust, ¿no? ¿Qué es el trust desde nuestro punto de vista? Y aquí yo no quisiera entrar a tratar de identificar una definición, porque al ser una figura muy flexible, creo que lo conducente es llegar a una descripción que se acerque a lo que es la figura. El trust es una institución jurídica de la familia, del common law, del equity, del mundo anglosajón. Y podríamos decir que es una de las instituciones jurídicas más emblemáticas de esa familia. ¿Sí? Una definición o un concepto que se puede acercar, ¿sí?, es el siguiente. El trust es un acuerdo en virtud del cual, ¿sí?, hay una
segunda intención de describir qué es un trust, y decimos el trust es un patrimonio de afectación, o sea, un patrimonio afectado a un fin que debe ser realizado por el trustee, quien por el hecho, y aquí es un tema muy importante, por el hecho de aceptar el encargo, queda obligado a realizar la conducta necesaria para cumplir. De estas dos diapositivas anteriores, ¿qué podríamos sustraer como una esencia, como un intento de definir los elementos personales? Básicamente, y aquí quiero ser muy claro, al ser una figura muy flexible, sería muy difícil encuadrar todos los trusts en estos elementos personales. Pero la mayoría de los trusts deben de tener estos elementos. Podemos identificar 4, básicamente. El constituyente, que sería Self-Worth, para efectos de una traducción de un derecho comparado, si lo quisiéramos analizar comparado con el fideicomiso, sería el equivalente al fideicomitente, ¿no? Después tenemos el fiduciario, el trustee, que es la persona a la que le son cedidos los activos con la obligación de administrarlos en la forma establecida por el constituyente del contrato de origen. Tercer elemento personal, el beneficiario, que son la persona o personas a cuyo favor se administran los activos, que se deben de beneficiar las futuras atribuciones de los activos, de sus frutos o de ambos a la vez. En el caso de comparativo con el fideicomiso, serían los fideicomisarios, ¿no? Y por último, tendríamos la figura de el protector, que es el designado, en su caso, para controlar la gestión del fiduciario y el cumplimiento de los deseos del constituyente, esto es, del centro. Aquí como una acotación importante, el protector no es el equivalente al comité técnico. El protector lo que hace es vigilar al trustee. De una forma gráfica, ¿cómo podemos ejemplificar esta figura del trust? Vamos a encontrarnos en el centro el instrumento jurídico del trust. Quienes se involucran, tenemos arriba un centro que tiene la pérdida del poder de disposición del bien, que transmite un bien al trustee. Tenemos en los dos costados, los dos cuadros que están al costado, en la parte superior, los dos documentos que pueden ser la esencia jurídica de las obligaciones y derechos de los que derivan en un trust. Es por una parte la carta de intenciones y el segundo el documento fundacional, es trust deed, ¿no? Y la carta de intenciones, lo que llaman la letter of wishes, ¿sí? Estos dos documentos son los que de forma esencial le transmiten al fiduciario, sobre todo el primero, la intención del centro. ¿Qué quiere? ¿Qué busca? ¿Qué es lo que le está solicitando al fiduciario, al trustee? Acá yo creo que vale la pena la acotación de que es una carta de intenciones. ¿Sí? En estricta teoría, el trustee debe de considerar lo que está en la carta de intenciones, pero el trustee tiene una obligación para con los beneficiarios. Entonces, eventualmente, si el trustee no considera seguir al pie de la letra la carta de intenciones, pero es con genuino interés de proteger a los beneficiarios, pudiera no hacerle caso. Entonces, es un tema muy importante cuando se hace un trust en el extranjero. Por otra parte, bueno, en el ejemplo de la gráfica, pusimos sobre una cuenta bancaria que es el activo, y abajo estarían los beneficiarios. ¿Qué objetivos o qué busca en el ejemplo, un mexicano cuando acude a este instrumento en el extranjero? Generalmente busca alguno de estos 4 objetivos. El primero es la simple protección jurídica de los activos. Si yo tengo un bien
extranjero, probablemente esté mejor protegido con la institución del trust, porque hay un trustee que va a hacer que extenda la propiedad jurídica del bien. Y porque además va a haber una serie de elementos que te pueden generar per se una protección en términos jurídicos. Un segundo objetivo es la planeación sucesoria. ¿Sí? Como bien comentó Berenice, comentó Víctor, en México, bueno, hasta el día de hoy, en términos generales, para un residente fiscal mexicano, no hay impuestos sobre herencias. Pero ¿qué pasa si un mexicano tiene un bien inmueble en un país donde sí hay impuestos sobre herencias? Al fallecer, suponiendo que sus herederos sean incluso residentes mexicanos, ¿estarán sujetos al impuesto sobre herencias de otro país? ¿Sí? Si el bien es un bien inmueble, por poner el ejemplo más contundente, ¿sí? Los herederos, los hijos, cuando vayan al extranjero, vamos a pensar en Estados Unidos, bueno, ¿en qué países tienen impuestos sobre herencia? Prácticamente todos los integrantes de la OCDE. O sea, Estados Unidos, Reino Unido, España, Italia, Canadá. Si el heredero, el hijo, llega a Estados Unidos a disponer del departamento en Miami o en Medellín, ¿sí? Ese inmueble cuesta sus impuestos sobre herencias y que en algunos casos es muy representativo, porcentaje muy representativo. Bueno, con un trust probablemente no esté sujeto, porque sería una persona moral la que tendría el bien. Un tercer objetivo general es la confidencialidad. Yo creo que es muy claro sustituir a la persona natural por una ficción jurídica. ¿Sí? Y un cuarto elemento que también es común es acudir a estas figuras en el extranjero por planificación tributaria, la parte fiscal. ¿Sí? ¿Cómo puedo lograr diferimientos en impuestos sobre los rendimientos, sobre las utilidades, sobre las plusvalías que se ven en el extranjero? Y ojo, desde mi punto de vista, no sé si lo comparten, yo no encontré una planeación fiscal que te elimine el impuesto, ¿sí? Lo que haces generalmente es diferir el exceso. ¿Sí? Un ejemplo de estas figuras que pueden ya en la práctica generarse es este siguiente, ¿no? Tenemos el sector, vamos a imaginarnos que es el mexicano, constituye o afecta ciertos bienes a un trust, y este trust, vamos a pensar que el bien sea una cuenta de bancos. El clásico mexicano que tiene su cuenta de ahorros, su portafolio financiero en el extranjero, como una decisión financiero-patrimonial, tener parte de sus recursos en una divisa distinta, ¿no? ¿Qué pasa si esa cuenta la afecta a un trust y el trust a su vez constituye una sociedad mercantil o una sociedad cuyo único objetivo sea invertir ese portafolio financiero? ¿Sí? Esa, lo que le llaman los americanos las PICs, son las Personal Investment Companies, ¿sí? Lo que va a hacer es tener el portafolio, tener cualquier otro bien. En determinadas circunstancias, cuidando mucho el no caer en un régimen fiscal preferente, pues podría lograrse un diferimiento importante en materia fiscal, en materia específica del impuesto sobre la renta. ¿Sí? ¿Qué otras figuras afines podemos encontrar? El trust es la única solución patrimonial, ¿no? Hay algunas figuras que, de acuerdo al derecho extranjero, pudieran tener efectos similares, ¿no? En nuestra experiencia, creo que vale la pena analizar las fundaciones, bueno, particularmente en jurisdicciones como Panamá, donde ya México tiene un tratado para evitar la doble tributación. La figura de la fundación es muy interesante. En Luxemburgo existen unas sociedades de gestión de patrimonio familiar, también tienen algunos beneficios, que es una entidad mercantil, que es una sociedad que tiene la posibilidad de generar actos mercantiles, pero también de conservar y de preservar los activos como un órgano de gestión de patrimonio familiar. Es muy interesante. Y bueno, la tradicional holding, la empresa que sustituye a la persona física. ¿Sí?
Desde mi particular punto de vista, el trust seguiría siendo el eje o la figura principal o la más flexible, pero estas figuras también nos dan ciertos beneficios, a lo mejor no todos, pero para casos concretos pues, son muy interesantes. Para concluir, y en este tema no abundaron, ya tocamos grosso modo el concepto. ¿Por qué sentimos que no es lo mismo un trust que un fideicomiso? En términos generales, identificamos nosotros tres diferencias, ¿no? La primera es que en la institución jurídica del trust, por todas las jurisprudencias y por la legislación, se tiene claramente el concepto del desdoblamiento de la propiedad, ¿sí? La propiedad viéndola como una propiedad que tiene el trustee en propiedad fiduciaria y la propiedad que tienen los beneficiarios. Bajo determinadas circunstancias, los juzgados de equity se considera a los beneficiarios como los propietarios, ¿sí? Y bajo otras circunstancias, en los juzgados del common law se le considera como propietario al trustee, ¿sí? Esto pudiéramos decir que no es tan claro en el caso del fideicomiso mexicano, ¿sí? Y creo que sigue habiendo algunas discusiones y temas, pero al final podríamos decir que mientras no se modifique la regulación del fideicomiso, hay una transmisión de propiedad y jurídicamente es el fiduciario el propietario, ¿sí? ¿Y quién otro podría tener derecho jurídicamente como propietario? No sé, si puedes atribuirle al fideicomisario o al fideicomisario. Esta duda, en el caso del trust, no la hay, es muy clara. Hay un desdoblamiento de la propiedad. Segunda diferencia, la figura del comité técnico. La figura del comité técnico es muy relevante en virtud del comité técnico dentro del fideicomiso mexicano, que esto no se tiene en el trust. El comité técnico, y lo dije al principio cuando describía los elementos personales del trust, no es la función del protector. El protector está mucho más limitado. El protector vigila. El comité técnico, como ustedes expertos en fideicomisos saben, va más allá. El comité técnico instruye. El comité técnico puede tener derechos que es el día a día, la sustancia, la esencia de la relación entre el fiduciario y los derechos de los fideicomisarios o los derechos de los fideicomitentes. Entonces, creo que es una diferencia también sustancial. Y la tercera es las personas autorizadas como fiduciarios. En nuestra legislación, pues son determinadas instituciones financieras, ¿verdad? Las que están autorizadas para ser fiduciarios. En derecho extranjero, en el derecho anglosajón, es mucho más abierto. No necesita ser una institución financiera. Bueno, pues con esto intentando de una forma muy breve introducir elementos muy esenciales del trust, pues yo por eso concluiría. Bueno, creo que nada, pero creo que lo prometido no se deuda. Pero hay una pregunta. ¿Quién nombra el protector? El CEPRO, el que constituye generalmente. Y en algunas legislaciones hay una prohibición expresa para que el protector no puede ser beneficiario. Lo nombra el CEPRO y no puede ser beneficiario. Ok, nada más rapidísimo. Creo que todas las láminas con un denominador que vieron del sistema. Esta es una asociación fundada en Londres. Básicamente agrupa a todos los profesionales en materia de planeación patrimonial, llámese fiscalistas, abogados, contadores, administradores de fideicomisos y demás, y permite pues, un intercambio. Ahora en más de 81 países existen capítulos o oficinas de ustedes, son asociaciones en materia personal, permite únicamente a individuos asociarse.
Esta asociación llegó a México el año pasado. Se constituyó el capítulo México con profesionistas dedicados a la materia y bueno, ¿qué ventajas tiene la actividad CESTEP? Nos da una perspectiva mundial. Hoy día yo creo que tener una perspectiva únicamente local nos deja muy limitados en cuanto a qué está pasando en otros países que tienen prácticas mucho más avanzadas respecto de materia patrimonial, ¿no? En América Latina y en el mundo tiene bastante presencia, en Caribe sobre todo, en nuestra región del mundo. Ustedes saben, los países caribeños se han dedicado de manera profesional a toda la cuestión de administración de fideicomisos, de estructuras offshore y demás. Y bueno, México no se puede quedar atrás, ¿no? En México teníamos bastante tiempo queriendo que la asociación llegara, porque si bien es cierto, existe esta asociación en materia fiduciaria, no existe una asociación que agrupara todos estos elementos, ¿no? Que nos pudiera dar esta perspectiva de todos los profesionistas que se dedican a esta materia, y no nada más a fiduciarios, ¿no? sino también a otro tipo de profesionistas. Aquí les ponemos unas breves razones de por qué afiliarse a STEP, por qué tener la membresía. Lo más rápido que se pueda para que una vez que se está afiliado, STEP tiene el STEP Journal, que básicamente son publicaciones de todo el mundo, de todas las jurisdicciones, y esto nos puede dar una perspectiva de cómo se está moviendo el mundo, cómo se están moviendo las disposiciones. Por ejemplo, ahorita estamos con el furor en México de la ley de prevención del lavado de dinero, ¿no? Esta realmente en otros países ya existía para efectos prácticos de los ciudadanos, no únicamente para la banca y organizaciones auxiliares. Existía, por ejemplo, en Suiza. Hoy en Suiza hay ya nuevas reformas en materia de prevención del lavado de dinero, que vale la pena saber, y que esta publicación va informando acerca de qué cambios hay en las instituciones, que sobre todo a los mexicanos nos interesan, ¿no? Probablemente cualquiera diría, bueno, a mí qué me importa que pase en Hong Kong, no son una perspectiva mundial, ¿no? Pero sí nos importa, por ejemplo, que pase en Suiza, porque nuestros clientes mexicanos muchos tienen cuentas en Suiza. Por ejemplo, nos importa qué está pasando en España, que nuestros clientes también tienen la costumbre de invertir o comprar bienes en España. Esta asociación organiza congresos, tiene certificaciones. Es la única asociación mundial que tiene certificaciones para fiduciarios, y obviamente hay diferentes niveles, ¿no? Está desde el nivel de estudiante hasta el profesional que ya tiene práctica probada en materia fiduciaria y en materia patrimonial. Alguien decía en algún desayuno que aplicó para un trabajo para un banco extranjero que tenía actividad en México, y que el inconveniente fue, está certificado por el STEP, y él dijo, bueno, no está certificado por el STEP, dijeron, bueno, el día que esté certificado por el STEP, vienes y aplicas de nuevo, ¿no? Esta asociación va dando cursos, va dando diplomados que se pueden tomar vía online o por conference, y bueno, igual les vamos a dar más información. En México está funcionando desde noviembre, y tenemos desayunos mensuales que Víctor rápidamente lo voy a explicar en este programa académico. Sí, muy rápidamente nada más. Como decía, el común denominador de todos los que estamos en esta mesa son los miembros de STEP, y por eso quisimos hacer un panel de STEP, exponerles brevemente qué es, qué se hace, y finalmente es importante, siendo un foro fiduciario, pues estén al tanto de que hay ya una asociación internacional que está organizándose y está operando en México en beneficio de la fiducia. Como decía Grace, hacemos desayunos mensuales, ya tenemos casi un año operando con desayunos.